Hola. Bienvenidos a WebTodo TV, tu canal. El macabro negocio del tráfico de bebés. Para muchas familias, la llegada de un nuevo miembro los colma de felicidad e ilusión, pues se tiene la esperanza de criar con amor a un nuevo ser, y es que un bebé casi siempre es motivo de unión y alegría para la pareja. Pero, no siempre es así. La historia demuestra que en países de holgada economía como Inglaterra, Estados Unidos y Australia, la maternidad era un problema muy difícil de abordar cuando no se tenía los recursos suficientes, se era madre o padre soltero o, simplemente, no se deseaba esa nueva vida. En ciudades como Londres, Chicago, Iowa, Minnesota, Filadelfia y Sydney, el cuidado de bebés y niños en granjas era un negocio en auge, rentable y con una laxa legislación, que lejos de cuidar y proteger a los más pequeños, los privaba de toda condición de higiene, alimentación, salud y hasta de la vida, siendo también vendidos como mercancías. Entre los años 1800 y 1900 las guarderías eran conocidas como baby farms o granjas de bebés y tenían múltiples problemas, tales como la suciedad, el aire contaminado y el maltrato por parte de sus cuidadores, los cuales fueron noticia abundante en aquella época, en la que muchas madres y padres perdieron a sus hijos. La ley de pobres en la época victoriana. En el año 1834, la ley de pobres prohibía a las madres solteras pobres recibir alimentos, dinero o ropa de la caridad, a no ser que se recluyeran en las workhouses u hospicios, por lo que muchas madres optaban por dejar a sus hijos en las granjas de bebés y poder trabajar fuera. Otras, abandonaban o asesinaban a sus hijos al no poder hacerse cargo de ellos. Avisos ofreciendo adopciones se volvieron algo muy común en los diarios de la época, donde las parejas que no tenían hijos compraban bebés por 10 libras y los cuidaban en sus casas de campo. Así se iniciaron las granjas de bebés a donde acudían las madres desesperadas de hijos ilegítimos que pagaban para que recibieran a sus niños, a veces por una cuota semanal o por un único pago para que les encuentren padres adoptivos. Los dueños de las granjas de bebés hacían doble negocio, les cobraban a las madres por recibir a sus hijos y a los padres adoptivos por vendérselos. Pero, generalmente, las granjas de bebés se llenaban de niños y el presupuesto no alcanzaba para cuidarlos, por lo que dejaban de alimentarlos para ahorrarse gastos y les suministraba láudano para acabar con ellos rápidamente, tal como lo hicieron las asesinas seriales Margaret Waters y Amelia Dyer. La asesina serial de Inglaterra. Se calcula que Amelia Dyer asesinó a, por lo menos, 400 bebés, siendo llamada la asesina serial más grande de la historia. En la época victoriana de finales de 1800, ella se enteró en el hospital en el que trabajaba como enfermera, que las granjas de bebés era un muy lucrativo negocio, y no dudó en convertir su casa en una granja y, junto con su esposo, recibió a todos los niños que podía, pero pronto se aburrió de atenderlos y los empezó a exterminar, dejándolos de alimentar y dándoles el famoso jarabe de la señorita Winslow's, que contenía sulfato de morfina, cloroformo y morfina, para tranquilizarlos rápidamente, pero este era un poderoso veneno para bebés. Fue condenada por negligencia, pero luego se mudaría a otro condado, donde instaló otra granja para bebés y, junto con su hija, se cambió de nombre y recibió bebés para su adopción cobrando 10 libras por cada uno. Luego los asesinaba estrangulándolos con una cinta blanca y arrojando sus cadáveres al río Támesis. Al descubrirse más cadáveres en sus aguas, las autoridades llegaron a la casa de Amelia Dyer encontrando más evidencias y restos de bebés en su cocina. Guarderías de Londres sin licencia. En 1874, un periódico australiano publicó un informe sobre los problemas en las granjas de bebés de Londres. En aquellos tiempos cualquiera podía poner una guardería en su casa sin la licencia respectiva, pues de las cientos que funcionaron, solo 3 tenían los permisos respectivos como negocio. Muchas madres sin recursos perdieron a sus hijos, otros fueron asesinados allí por ser ilegítimos o concebidos fuera del matrimonio o por ser hijos de mujeres de dudosa reputación a las que la policía no daba crédito alguno. Envenenamiento en Londres.
Annie Walters, enfermera, y Amelia Sachs, comadrona, eran las encargadas de la granja de bebés Finkley, en la que, a cambio de dinero, se recibían a las jóvenes madres hasta el momento del parto y luego les encontraban una vivienda a los hijos no deseados. En 1903 las dos estafadoras fueron puestas en evidencia cuando uno de los bebés entregados a Annie Walters fue encontrado muerto con sobredosis de drogas tranquilizantes. Luego del juicio, a las dos se les encontró culpables por el asesinato del bebé, siendo condenadas a la horca, aunque ellas en todo momento proclamaron su inocencia. Se presume que más de una docena de infantes habrían muerto en manos de estas dos asesinas, aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados. La asesina de Nueva Zelanda, Williamina O'Minidean, conocida como la Bruja de Southland, acogía entre 9 y 10 niños en su casa rural por una cuota semanal desde el año 1880, pero luego de 9 años se le murieron 2 niños, y aunque no se le encontró culpable de sus muertes, años más tarde intentó adoptar más menores y asegurar sus vidas con pólizas de salud que luego cobraría tras sus muertes. Fue encontrada culpable de asesinato al encontrar 3 cadáveres enterrados en su jardín, siendo la única mujer ejecutada en la historia de ese país. Los médicos extorsionadores de Chicago, en Estados Unidos. Chicago casi siempre se ha visto como la ciudad de la corrupción y los médicos no eran la excepción. Ellos eran quienes poseían el negocio de las granjas de bebés fuera de la ciudad para evitar las investigaciones policiales. Los bebés y sus jóvenes madres eran sus víctimas. Generalmente, las hijas de los ricos quedaban embarazadas fuera del matrimonio e iban a dar a luz en esas granjas donde, una vez nacido, el bebé era mantenido allí a cambio de fuertes sumas de dinero mientras la joven retornaba a su vida normal. Sin embargo, los médicos, deseosos de más dinero, extorsionaban a estas familias a cambio de no revelar la identidad de la joven y mancillar su reputación en sociedad. En el año 1912, las granjas de bebés eran un negocio muy rentable y en auge. Una persona con un techo sobre su cabeza tenía todo lo que necesitaba para empezar el negocio. Por cada bebé cobraban entre 3 y 7 dólares a la semana, mientras que el salario semanal en las fábricas y almacenes era de 6 dólares. Lo rentable del negocio era lo que lo hacía tan atractivo, pues algunas casas acogían entre 8 y 10 pequeños, pero a menudo solo una mujer los cuidaba y no se daba abasto para cuidarlos bien. Un reportero de Chicago, haciéndose pasar por un papá, ingresó a 2 granjas de bebés encontrándolos hacinados en cajas, cestas, con ropa sucia, sin comer, sin abrigo, llorando, enfermos o jugando entre latas mohosas. Bebé hambriento en Minnesota. En Minnesota, Estados Unidos, existía una guardería donde se dejaba morir a los bebés de inanición. Se publicó un caso en el año 1906 en el que una madre soltera tenía que dejar a su bebé mientras trabajaba pagando $2.50 por semana, pero cuando ella enfermó, no pudo ir a verlo. Luego de 2 meses, ya recuperada, fue a recogerlo y lo encontró con la piel colgando de los huesos y sin grasa corporal. De inmediato lo llevó al hospital, donde nada se pudo hacer, solo le indicaron que su hijo pudo haberse salvado. Las autoridades fueron enviadas a inspeccionar la guardería, encontrando a los bebés en estado crítico, sucios y sin alimento. La leche que el encargado les suministraba estaba agria y la suciedad del lugar era insoportable. Bebés torturados y quemados vivos en Iowa, Estados Unidos. En la ciudad de Iowa 2 mujeres fueron responsables de uno de los peores crímenes conocidos hasta el año 1907. La señora Fred West, propietaria de una granja de bebé, y la señorita Anna Beatle, una enfermera de limpieza, fueron acusados del asesinato de Baby Jim. La enfermera anterior declaró en el juicio que: la señora West me pidió que diera el láudano para el bebé y me trajo la botella de veneno. Me negué y la señora West me dijo que no fuera tonta, que era la forma en que siempre lo hicieron cuando los bebés daban algún problema para aniquilarlos rápidamente. La ex enfermera también dijo: los bebés se han quemado en la granja de bebé del oeste antes de que estuvieran muertos y echados al horno para poner fin a sus gritos impotentes.
Cualquier bebé que no podía ser vendido fue exterminado. La venta de bebés en Filadelfia. En esta ciudad se vendían los bebés a $5 cada uno a las mujeres que desearan casarse fingiendo que eran suyos o a aquellas parejas cuyos padres impidieran su unión pero que al tener un hijo, no tendrían más remedio que aceptar la boda de sus hijos. La venta de bebés en las guarderías de Filadelfia era algo muy popular a principios del siglo XX, sin embargo, en el año 1911, una joven pareja no supo qué hacer cuando el bebé que acababan de comprar se les murió. Luego de mucho caminar por las distintas calles, lo abandonaron en una acequia parcialmente vestido y mojándose con la torrencial lluvia. Bebés muertos por inanición en Australia. Alicia Mitchell se hizo cargo del negocio de granjas de bebés en Perth, Australia. En el año 1907 fue juzgada por la muerte de Ethel Booth, la cual fue dejada en condiciones deplorables hasta su fallecimiento. La señora Mitchell empezó a recibir y cobrar por el cuidado de bebés en el año 1902 y hasta 1904 reportó la muerte de 20 criaturas, mientras cambiaba continuamente de dirección y de nombre. Luego dejó de informar sobre estos fallecimientos a las autoridades hasta que fue delatada por los padres de Ethel Booth. Al inspeccionar su granja, los policías encontraron que la señora encargada del cuidado de los bebés estaba en un estado deplorable de suciedad, con insectos desprendiéndose de su cabello. Los bebés llevaban varios días sin comer, hasta el punto de agonizar, cubiertos de moscas, rodeados de inmundicia o arrastrándose por la granja. En 1907, la granja de bebé y la señora Mitchell, su propietaria, quedaron bajo el escrutinio de la ley. De acuerdo con algunos informes, la granja Perth había recibido 87 lactantes, 83 de los cuales habían muerto dentro de la casa. 2 de los bebés murieron en un hospital, y un bebé falleció poco después de que su madre le reclamó. Mitchell afirmó que esto era porque ella recibía niños enfermos. Un médico a quien contrató la señora Mitchell confirmó que en los últimos años, fue llamado para ser testigo de la gran cantidad de niños enfermos. Los recién nacidos tenían todo, desde diarrea hasta vómito, tosferina y bronquitis. Él le dio instrucciones para que ya no reciba niños enfermos y darles a los bebés una dieta adecuada. La señora Mitchell no hizo caso. El tribunal decidió que ella había descuidado intencionalmente a los niños, pero muchos creen ahora que la señora Mitchell era una asesina en serie. Aunque a la señora Mitchell no la encontraron culpable directa por asesinato, sí la declararon como negligente criminal, siendo condenada a 5 años de trabajos forzados. Bebés hacinados en Sídney. La ciudad de Sídney en Australia distaba mucho de ser la maravilla que es hoy. Por el año 1800 era una de las peores ciudades para vivir, especialmente para las madres solteras. En el otoño de 1890, un artículo anunció que otra granja de bebé había sido descubierta en Sídney, Australia. Una casa de 4 habitaciones sucias y podridas fue alquilada hace algunos años por una mujer que por lo menos habría matado a 50 bebés por año. A los bebés se los apilaba en cayons diminutos, unos sobre otros, sin cambiarlos ni darles de comer. Bebé enterrado en los pisos de madera en Rusia. En el año 1888, la venta de bebés en Rusia también era un negocio en auge pues cualquiera podía recibir en su casa a los bebés de madres solteras o que no tenían con quién dejarlos para ir al trabajo, a cambio de una suma semanal. Los vecinos suponían que los bebés eran recogidos por sus padres hasta que un día una niña desapareció levantando múltiples sospechas. Las autoridades que inspeccionaron la casa encontraron muchos cadáveres de bebés enterrados bajo los pisos de madera. Podríamos pensar que estos hechos criminales contra bebés formaban parte del pasado remoto de ciudades americanas o europeas, pero lamentablemente no es así. En pleno siglo XX, encontramos titulares que dan cuenta de tráfico ilícito de menores en países como India, España, Argentina o México.
Las noticias dan cuenta de los alcances de entramadas mafias organizadas en la trata de personas cuyos servicios, no descartamos, sean publicitados en la Deep Web o Internet profunda, lugar donde mora el comercio de todo producto o servicio ilícito. Granja de bebés en India. La venta y el trueque o intercambio de bebés también se da en la India, en el estado de Madhya Pradesh. El personal del hospital privado de Galas, en el distrito de Gwalior-Murar, vendía a los niños rechazados por sus madres al momento de nacer, entre $750 y $1.500 a las parejas que no podían tener familia. La policía ya ha detenido a 5 implicados en esta organización, incluyendo al director del hospital, Arun Bhadoria, de quienes se sospecha también están implicados en casos similares en otras ciudades cercanas a la zona. Y se les imputan los delitos de tráfico de bebés, prostitución y esclavitud. Granjas de bebés en Nigeria. El tráfico humano está clasificado como el tercer crimen más común en Nigeria tras el fraude económico y el tráfico de drogas. Según la Organización de las Naciones Unidas, al menos 10 niños son vendidos cada día por un precio que varía entre los 500 y los 4.460 euros según su sexo, mientras que a las madres les compran a sus hijos por menos de 135 euros. En el año 2011 la clínica Foundation Cross de la ciudad de Aba funcionaba como una verdadera fábrica o granja de bebés en la que se tenían secuestradas a madres adolescentes a las que los traficantes obligaban a embarazarse y vender a sus hijos. Los bebés eran puestos en el mercado de la adopción ilegal, vendidos para rituales de brujería o para tráfico de órganos. En el año 2005, en un orfanato de Lagos, clausurado por las autoridades, fueron encontrados cientos de huesos de bebé en su vertedero. Miles de bebés desaparecidos en España. En la época del dictador Franco, desde el año 1960 a 1990, desaparecieron más de 2 millones de bebés en una serie de robos, tráfico humano y adopciones ilegales. Muchos de ellos son buscados hasta el día de hoy mediante diferentes organizaciones como la Unión Estatal de Asociaciones Españolas, colectivos de víctimas por el robo de niños y asociaciones de adoptados, que sufren por no saber de quién son hijos. Tráfico de bebés en Argentina. Solo el 25% de bebés son adoptados de forma regular en Argentina, el resto es obtenido mediante mafias que se encuentran en las 3 regiones del país, destacando el sureste de Santiago del Estero, donde desaparecen un promedio de 12 bebés por semana. El tráfico de bebés comienza en el norte pobre de Argentina y termina en el sur del país, que tiene un mejor nivel económico. Según asociaciones como Raíz Natal, Hijos Biológicos y Abuelas de Plaza de Mayo, son 3 millones de bebés argentinos los que han caído en la red de las adopciones ilegales. Las agencias de adopción se vinculan con los equipos médicos de las maternidades para obtener datos de nacimientos y partos, los abogados tramitan la parte legal y los jueces firman los papeles falsos, según denuncia la hermana Marta Pelloni, titular de Infancia Robada e integrante de la red antimafia. Sostiene que es un problema muy común y que funciona con la complicidad de policías, fiscales y enfermeras. Son ellas las que inician el contacto con las embarazadas y recaban toda la información para enviar a los mafiosos simulando ser asistentes sociales o enviados de Cáritas, para que, luego de nacer el bebé, el médico informe a los padres que éste murió al nacer, y así, evitarse los trámites de nacimiento y defunción, dando tiempo a los traficantes de cometer el robo y trasladar a los infantes a otras partes. Según afirman algunas personas que fueron adoptadas de forma ilegal, sus padres de crianza pagaron por ellos suculentas sumas equivalentes al valor de un departamento. Tráfico de bebés en México. En México, se puede comprar un bebé por un precio que oscila entre los $5.000 y los $9.000. Los infantes son arrebatados a sus madres, que por ser de bajos recursos o con adicciones, generalmente no reciben todo el apoyo de las autoridades para recuperar a sus hijos, sino, muy por el contrario, personal mafioso de la Fiscalía de Protección a la Infancia, es el responsable de robar a los bebés,
hacer papeles falsos y venderlos a los padres adoptivos. La Fiscalía Estatal ha acusado a 16 personas de formar parte de esta trama y considera como principal sospechoso a Vladimir Arzate, de 30 años y trabajador de la Fiscalía especializada en protección de la infancia. La Fiscalía de Protección a la Infancia tiene la potestad de retirar la custodia de los menores en riesgo y entregarlos a los organismos de atención familiar correspondiente. Sin embargo, el señor Vladimir Arzate operaba en complicidad con un médico para expedir certificados de nacimiento falsos para los niños robados a nombre de los padres adoptivos para que figuraran como los progenitores biológicos. Miles de bebés y niños desaparecen en México cada año. Al no ser debidamente vigilados por sus padres, muchos de ellos son sustraídos por familiares, vecinos o amigos cercanos a la familia. Otros, son secuestrados violentamente en las calles y puestos a trabajar en condiciones de explotación laboral, prostitución, mendicidad, tráfico de droga, pornografía infantil o sus cuerpos son usados para el tráfico de órganos. La Organización de Naciones Unidas declara que México ocupa el primer lugar en cuanto a difusión de pornografía infantil, pues en el año 2015 se detectaron más de 12.300 sitios en Internet que distribuían material gráfico de este tipo, según informa la Procuraduría General de la República Mexicana. México es líder a nivel mundial en el intercambio de archivos con contenido pornográfico y es en donde operan por lo menos 47 bandas dedicadas a la trata de personas para la explotación sexual en lugares como el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca y Quintana Roo. En los últimos años, México se ha constituido en el segundo proveedor mundial para el mercado norteamericano de explotación sexual de menores. Muchas gracias por ver y compartir este video. Suscríbete a nuestro canal para seguir en contacto. Dale pulgar arriba. Compártelo en tus redes sociales y siéntete libre de expresar tus comentarios, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Somos Web Todo TV, tu canal. Web Todo TV. De todo y mucho más. Web Todo TV. De todo y mucho más.